Buenos días, madridistas. Esto es Corazón Blanco y en este primer vídeo del día de hoy hablaremos de en qué se basa el juez para citar a Negreira a declarar el 21 de febrero y también esa declaración de Iturralde González ante la Guardia Civil. También hablaremos de esa noticia del Confidencial en la que nos explica cómo y contra quién lucharía el Real Madrid para ser el club con más ingresos del mundo. Vamos con la intro. El juez Aguirre ha citado a José María Enríquez Negreira a declarar el próximo 21 de febrero a las 11 de la mañana. El magistrado firmó el escrito este jueves tras analizar el informe del Instituto Médico Legal de Cataluña, que contradice el presentado por la defensa del vicepresidente de los árbitros durante 20 años. Este examen forense de parte consideraba que no estaba en condiciones de prestar declaración ni de ser sujeto de un procedimiento penal. El español ha tenido acceso al informe del Instituto Médico Legal sobre Negreira y los médicos forenses sostienen que el deterioro cognitivo puede afectar a aspectos circunstanciales o periféricos del recuerdo, menguando detalles. Sin embargo, esto no justifica la pérdida completa del recuerdo de un episodio, por lo que su estado de salud no afecta a la memoria remota y reciente. Además, los forenses ponen de manifiesto en el escrito que mantiene una buena conexión a la realidad sociopolítica que le rodea, recordando guerras actuales Ucrania y opinando sobre el caso Rubiales. Negreira no muestra alteraciones del lenguaje ni de expresión con un discurso fluido, ágil y sin alteraciones de la compresión verbal, algo esencial para poder declarar ante el juez. Sudokus y su plantilla del fútbol. En el documento también destaca su elevada capacidad empática y de habilidades interpersonales. El vicepresidente de los árbitros muestra buen humor regular durante las evaluaciones, excepto en pequeños momentos puntuales. Los médicos forenses informan al juez de que Negreira cuenta durante las entrevistas numerosos y diversos aspectos de su actividad profesional. El excolegiado acusado de cobrar más de 7,5 millones del Fútbol Club Barcelona desde 2001 a 2018 recuerda puntualmente que en el ámbito internacional tenían intérpretes para comunicarse y que fue nombrado el mejor árbitro de España. Sobre su carrera como árbitro considera que era estricto, pero que nunca ha faltado el respeto a nadie. Negreira niega contundentemente haber recibido nunca regalos por parte de terceros. El dirigente arbitral explica durante sus charlas con los médicos forenses y psicólogos que realiza trabajo cognitivo como la resolución de sudokus y leer el periódico. Aunque matiza que antes lo hacía mucho más. Negreira también reconoce durante los exámenes que se sigue reuniendo con su pandilla de amigos del fútbol, aunque asegura que su esposa le tiene que acompañar hasta el lugar y también recogerle para llevarle a casa. Sin embargo, Negreira muestra más lagunas al hablar sobre el caso por el que es investigado. Afirma no saber de qué se le acusa y habla de dos personas, Estrada y Casas. El vicepresidente de los árbitros hasta 2018 asegura que su esposa le ha comunicado que le han denunciado y pone énfasis en afirmar que no lo entiende, puesto que él les ayudó a nivel laboral. Además explica que su esposa le esconde los teléfonos para que no conteste a periodistas. Respecto a la acusación de que recae sobre su hijo Javier Enrique Romero, dice no saber de qué se trata y termina añadiendo, no me encaja. Contradicciones de Negreira. El Instituto Médico Legal de Cataluña realiza las siguientes conclusiones médicas. Negreira tiene una demencia diagnosticada que se clasifica como mixta, de tipo Alzheimer, con un deterioro cognitivo leve asociado a corto y medio plazo. Puede mantener su capacidad cognitiva global, aunque a largo plazo es esperable un deterioro, de forma irreversible y progresiva. Actualmente podría declarar entender de forma global un procedimiento judicial y sus variables, motivo de la investigación, consecuencias, posible capacidad de defensa, capacidad inhibitoria y de no autoperjuicio, entre otros, afirman los médicos forenses. Explican también que existen contradicciones entre la documentación valorada y los buenos resultados de las entrevistas. Es capaz de recordar y reconocer determinados episodios vitales y a la vez negar otros determinados recuerdos. En base a todo ello, el informe médico legal de Cataluña entiende a corto y medio plazo Enrique Negreira muestra suficientes capacidades cognitivas como para comprender y actuar en el procedimiento presente con suficiente capacidad de comprensión y decisión. Por tanto, el vicepresidente de los árbitros tendrá que acudir al juzgado de instrucción número 1 de Barcelona el próximo 21 de febrero. Sin embargo, podría acogerse a su derecho a no declarar. Hasta ahora, la única vez que se ha pronunciado sobre el caso fue ante Hacienda y afirmó que lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral. Bueno, yo lo que os decía en vídeos anteriores era que veía las declaraciones ante su perito forense, el señor Negreira, era que todo lo que tenía que ver con el caso Negreira era como que él ya no recordaba nada, que no
se sentía confuso y todo esto, pero aquí vemos que en el informe pericial de los médicos forenses a los que ha recurrido el juez Aguirre, pues nos dejan bastante claro que, desde mi punto de vista, eso es su opinión, que no, claro que no va a recordar lo que no quiere recordar. Yo creo que lo que hará será acogerse a su derecho a no declarar, aunque eso... Bueno, vamos a ir ahora con el artículo que nos habla de Iturralde González y su declaración ante la Guardia Civil. Bueno, vamos con esa noticia de OK Diario que nos habla de que Iturralde confesó que el CTA atendió preferencias de los equipos para las designaciones en finales. Eduardo Iturralde González desvela que el Comité Técnico de Árbitros consultaba a los equipos sus preferencias para las finales de Copa del Rey. Desmonta la versión ofrecida por los árbitros que decían que se solía premiar a los colegiados que se retiraban. Eso ya lo sabíamos, por una serie de designaciones arbitrales en finales del Barça que no se correspondían con el árbitro que se retiraba ese año. El Comité Técnico de Árbitros de Sánchez Arminio y Enríquez en Negreira escuchaba las preferencias de los equipos para las designaciones en partidos importantes, como en las finales de la Copa del Rey, así lo señaló el exárbitro Eduardo Iturralde González en su declaración ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso OK Diario. El que fuera colegiado de primera división desde 1995 a 2012 desmontó, por tanto, la versión ofrecida por el propio CTA en la que decían que a la final de la Copa del Rey se reservaba habitualmente para los árbitros que se retiraban esa temporada. El exárbitro, que era uno de los colegiados mejor mirados por el CTA, puesto que se convirtió en internacional solo 2 años después de su ascenso a la máxima categoría, señaló algo desconocido hasta la fecha y que es totalmente contrario a lo que se ha dado a entender en los últimos meses. Cuidaban mucho el poder mediático de los grandes clubes, penalizaban a aquellos árbitros y especialmente en partidos sensibles como finales de Copa, donde incluso se escuchaban las preferencias de los equipos finalistas, revelaba en su testificación Iturralde González. El polémico colegiado, actual tertuliano en diversos medios de comunicación como experto y analista arbitral, fue una de las personas requeridas por la Guardia Civil en la investigación del caso Negreira, lo hizo en calidad de testigo y se ha convertido en el foco de una de las grandes revelaciones de las últimas semanas. Como contamos en OK Diario, el entonces vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, cenó con él, con su equipo arbitral, el día antes de que pitaran el clásico del Camp Nou de 2010 que terminó 5-0. Ahora se desvela que, al contrario de lo que decía el CTA, durante la época de Sánchez Arminio y Negreira, donde el vicepresidente estuvo a sueldo del Barcelona en al menos 18 años, se tenían en cuenta las preferencias de los clubes para las finales, tanto en las de Copa del Rey como las de Supercopa de España. Esa elección no dependía del comité de designación, que conformaban Liga, Real Federación Española de Fútbol y CSD, sino que recaían exclusivamente en el CTA. Durante el tiempo que está acreditado que el Barcelona pagó a Enríquez Negreira, 2001-2018, el conjunto culé jugó 8 finales de Copa del Rey. Por tanto, según se desprende de la declaración de Iturralde, serían 8 las ocasiones en las que se habrían tenido en cuenta sus preferencias arbitrales para dichos encuentros. De ellas ganaron todas salvo las 2 en las que jugaron contra el Real Madrid, 2011 y 2014. Medina Cantalejo y Clos Gómez pitaron finales al Barça. Se da la circunstancia de que en la primera final disputada por el Barcelona en 2009, el árbitro para la final fue el actual jefe de los colegiados, Luis Medina Cantalejo. Aquella designación sí que pudo ser por la proximidad de su retirada, puesto que colgó el silbato al término de esa temporada. También pitaron en 2 ocasiones desde ahí hasta 2018 2 árbitros que se retiraban, Mejuto González al año siguiente y Clos Gómez en 2017. Más allá del actual presidente del CTA y del jefe del VAR, pitaron al Barcelona en finales durante esa etapa los siguientes colegiados: Undiano Mayenco, Fernández Borbalán, Mateu Laos, Velasco Carballo, del Cerro Grande y Gil Manzano. Iturralde desmonta la versión del CTA. Tras el estallido del caso Negreira, desde el Comité Técnico de Árbitros se dio a entender que las finales de Copa estaban reservadas para los colegiados que se retiraban al término de esa temporada. Sin embargo, fue algo que se dio en ocasiones puntuales, puesto que entre 2009 y 2018 solo sucedió 3 veces. La versión ofrecida por Iturralde de la Guardia Civil no hace más que desmontar la versión ofrecida en un primer momento, puesto que reconoce que para los partidos importantes como podían ser finales de Copa del Rey se tenían en cuenta a los árbitros que proponían los propios finalistas. En esas designaciones aparecían sospechosos habituales como Clos Gómez, uno de los árbitros con los que el Real Madrid tuvo un balance cuanto menos negativo y con los que el Barcelona no perdió nunca. Una vez que se retiró pasó a formar parte del CTA y en la actualidad es la persona encargada del videoarbitraje. De hecho, el aragonés fue el encargado de pitar la final de la Copa del Rey en 2012, en un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético, con el que se puso fin a la racha de 14 años sin ganar de los rojiblancos, y en 2017, año en el que puso fin a su carrera como árbitro. Cabe recordar que meses antes de que se confirmara su presencia en esa final entre el Barcelona y el Alavés, Javier Enríquez, hijo de Negreira, advirtió al club azulgrana de su designación. Bueno, se van desmontando poco a poco las teorías del CTA.
en cuanto a lo que nos querían hacer creer de cómo funcionaba internamente el Comité Técnico de Árbitros, así que muy buena información. Nos lo íbamos imaginando los que venimos siguiendo la información más de cerca de cómo más o menos va funcionando todo y a quién o qué situaciones respondía cada uno de esos árbitros para poder seguir subiendo escalones en su carrera profesional. Bueno, hasta aquí este primer vídeo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, sígueme y déjame en comentarios qué te ha parecido a ti toda esta información. Saludo y nos vemos en el siguiente.